Palabra viva. Dios, saludamos a los hermanos que están en Radio Bonao Bendición, los que están a través de Telebendición, y reiteramos el saludo a los hermanos de Yuna Visión que verán este culto esta noche a las 8, sale repetido por Telebendición y por Yuna Visión, y los hermanos de Santiago TV en Santiago, que sale por el canal 82 de Claro en Claro también, para que todos sepan dónde está la frecuencia. Amén. Bienvenidos todos, los hermanos que no había visto por 3 semanas, pero gloria al Señor que estamos aquí. Algunos se mantuvieron ahí fieles en la casa, otros se cogieron su brequecito, pero Dios es bueno. Amén. Vamos a la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2. Este tema del señorío de Cristo nos va a tomar unos cuantos meses todavía entenderlo, porque es un tema de carácter medular para la iglesia. Si usted ha estado pendiente, mientras estuvimos fuera predicamos 6 mensajes, que no lo hemos predicado aquí, sino que Dios nos dio mensajes para continuar allá, como si fuéramos una sola congregación. Y aquí otra vez el mensaje, pero en otra dimensión diferente, en el contexto de lo que significa el señorío de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Si usted tiene Biblia, tráigala, porque no siempre estamos en el tono, en la velocidad, y es bueno tenerla ahí, que usted aprenda a buscar en la Biblia. Dice la palabra de Dios: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la conclusión de la parte que Pablo como apóstol dice sobre la humillación de Jesús y la exaltación de Jesús. Jesús se humilló de lo más alto, bajó a lo más bajo, pero de lo más bajo volvió a lo más alto otra vez, pero ya con un cuerpo completamente glorificado, y vive y reina por los siglos de los siglos. Déjeme decirle algo que quizás usted nunca había escuchado. El único cuerpo visible, tangible que hay en el cielo es el cuerpo de Jesús. ¿Usted había pensado eso? Los ángeles son seres celestes, Dios es espíritu. El único cuerpo que está visiblemente, palpablemente, es el cuerpo de Jesús. Después todo lo que hay en el cielo es espíritu. Jesús tiene un cuerpo visible, tiene las llagas visibles, y cuando venga será reconocido por sus hermanos también. La iglesia tiene que empezar a mirar que Jesús no es una historia, un cuento de viejas, sino que es el único que venció, y porque Él venció nosotros también venceremos. Los restos de Mahoma están en la tumba de Mahoma, los restos de Gandhi están en la tumba de Gandhi, los restos de Buda están en la tumba de Buda. Los restos de Jesús no están, porque Él está en el cielo. Porque Él venció la muerte, Él venció la tumba, Él venció los infiernos y resucitó con poder. La iglesia vive esa verdad y la iglesia cree esa verdad. Amén. Recuerda usted en el libro de Juan, en el capítulo 20, vamos a estudiar un poquito eso hoy, que cuando Jesús aparece a los 12, no eran 12, eran 10 eventualmente, porque Tomás no estaba ahí, ya Judas no estaba tampoco, habían 10. Jesús aparece a los 10 y sopla sobre ellos el Espíritu Santo y les da la paz de la resurrección. Vamos a hablar de eso, pero había uno que no estaba. ¿Quién era el que no estaba? ¿Quién recuerda? Tomás no estaba. Tomasito no estaba. Y como Tomás no estaba, cuando los discípulos le dijeron: el Señor ha estado con nosotros, Tomás dijo: bueno, si yo no lo veo, no lo creo. Entonces Jesús volvió al 8º día, o sea, a los 8 días volvió, y se le presentó directamente a Tomás. Y fue directamente a Tomás. Ya Jesús, con su cuerpo resucitado, le dice: dame tu mano y ponla aquí en el costado. Si hubiese sido un espíritu, ¿cómo se la puede poner? Era un cuerpo.
Le dice, mira mis llagas en mis manos y en mis pies también. En otras palabras, le mostró su cuerpo ya glorificado, ya su cuerpo resucitado, tal como Él fue a la cruz, pero ya con todo lo que fue heridas, ahora eran cicatrices. Es muy diferente. Una herida y una cicatriz son cosas diferentes. ¿Cómo usted se da cuenta de que una herida es sanada? Cuando ya no le duele. Yo tengo aquí en mi frente una cicatriz. Cuando era niño era bien travieso y me dio un golpe y me dieron 6 puntos. Y tengo una aquí atrás que se me ve también. Cuando doy la espalda se me ve. Pero ya no me duele. ¿Por qué? Porque ya eso es una cicatriz. Si le duele es una herida todavía. Hay cosas que a nosotros nos duelen del pasado y del presente. Palabras, comportamientos, malos tratos. Que significa que estamos heridos. Y un soldado herido es una persona que fácilmente se puede quedar atrás en la batalla. Incluso los soldados heridos los apartaban para que sanaran, y hasta que sanaban, entonces los integraban, porque un soldado herido lo que hace es herir. ¿Aló? Y hay mucha gente herida que aún en las iglesias conoce a Jesús y sigue herida por su pasado. Sigue herida porque tuvo traumas de niñez, sigue herida porque tuvo situaciones en el matrimonio, sigue herida porque tuvo situaciones laborales. Y aún son cristianos, tienen comportamientos que no se alinean a la verdad de Jesús porque sus heridas no han sido sanadas. Jesús ya no tiene heridas, Jesús lo que tiene es cicatrices. Nosotros también, por sus llagas fuimos curados. Debemos creer en su sanidad, en el nombre de Jesús. Amén. Este tema del señorío de Cristo envuelve 3 pasos que estamos tratando de explicar. 1, la escogencia. Dios es el que escoge al hombre. El hombre no escoge a Dios. Si el hombre tuviera capacidad de escoger, entonces los muertos escogieran dónde lo entierren, de qué color lo entierren, de qué color lo vistan, el día y la hora. Los muertos no pueden escoger. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice que Él nos escogió a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Su escogencia soberana significa que no preguntó ni consultó con nadie, sino que quiso revelarse a nuestras vidas. En su sabiduría perfecta nos miró en Cristo y en su tiempo señalado, como dice Gálatas 4, se reveló a nosotros. Amén. Pero esa revelación no es la revelación histórica, es la revelación espiritual. La revelación histórica, usted se va a los libros cuando usted está en 7º, 8º grado y le hablan a usted de la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. ¿Recuerda eso cuando le daban en sociales, en la escuela? Antes de Cristo, después de Cristo. Pero ese es el Cristo histórico. En nosotros hay una diferencia al Cristo histórico. Es el Cristo revelado. El Cristo que fue a la cruz y en la cruz del Calvario pagó una deuda que la humanidad tenía. Jesús delante de nosotros representa al Padre, pero delante del Padre nos representa a nosotros. Es lo que se llama la relación hipostática. Jesús 100% hombre, también 100% Dios. Delante de nosotros representaba al Padre y delante del Padre nos representa a nosotros. ¿Cómo sucede eso? Porque Él se encarnó, se hizo hombre por nosotros y como el hombre tenía una deuda a causa de su pecado para con Dios que no podía pagar, Él nos representa en la cruz a nosotros y paga por nosotros en la cruz. Diga conmigo, redención. La redención es el rescate. Como cuando una persona está secuestrada y los secuestradores piden un rescate, una cantidad para poderlo liberar. Entonces, el pecado secuestró al hombre. ¿Cuál pecado? La desobediencia, la rebeldía nos apartó de Dios y no había forma de que el hombre se reconciliara con Dios por ritos, por sacrificios, por métodos, por religión. No había forma, ni la hay. La única forma es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces Jesús vino a pagarle al Padre en representación tuya y mía lo que tú no podías pagar. Eso se llama redención. Nos redimió de nuestros pecados. Por eso la redención también tiene que ser revelada, porque la redención crea un compromiso. ¿Qué significa un compromiso? Bueno, yo no le salí muy barato a Dios.
Le costé mucho, le costé el precio de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Cuando usted entiende lo que usted costó, entonces usted valora lo que usted recibió. A los muchachos hay que enseñarle el precio de las cosas para que las valoren. Muchos muchachos hoy día no valoran las cosas porque los papás no les dicen lo que costó, el sacrificio que costó llegar hasta ahí, tener eso. Y por eso muchos muchachos no valoran lo que tienen. Nosotros tenemos que entender entonces lo que costó nuestra redención. ¿Sabe lo que costó? La vida del Santo de Dios. La sangre de Jesús costó nuestra redención. Entonces esa redención en la cruz me crea un compromiso de cuidar lo que recibí. Cuidar lo que Él me entregó. ¿Qué me entregó Cristo? Una vida nueva. Amén. Entonces, en la redención, en la parte frontal de la cruz, vamos a ver que Jesús paga por nosotros. Pero ¿qué hay detrás de la cruz? De ese punto casi no se habla. ¿Qué pasa detrás de la cruz? Aquí Jesús paga por mí y aquí se hace hecho hombre para hacerse pecador por mí y redimirme. Pero en la cruz, detrás de la cruz está la victoria del Evangelio. Porque si Jesús hubiese quedado en la cruz, tuviéramos como los religiosos que tienen a un Cristo clavado en una cruz de yeso o de madera o de bronce. Jesús no se quedó en la cruz, Jesús venció la cruz. Pero venció la tumba también. Y venció los infiernos también. Para entonces, traspasando la cruz, resucitarnos y darnos vida nueva a nosotros también. Jesús vivió para que yo viviera. Jesús murió para que yo no muriera eternamente. Porque si predicamos evangelio diciendo que usted no va a morir, eso es una mentira. Todos partiremos de este mundo, aun sea cuando Él venga por nosotros en la parucía. ¿Por qué? Porque nadie entrará al cielo en carne y sangre. Nuestros cuerpos serán transformados. Ahora bien, sí nos dio vida eterna. Es diferente. La vida natural tiene un tiempo de extinción que se va a extinguir, sea por razones naturales, sea por la edad, sea por enfermedad, sea accidentalmente. Dios libre y guarde a todo su pueblo, pero se va a extinguir. Pero la vida eterna no se va a extinguir, es para siempre. Porque todo lo de Dios es eterno. Dios es eterno. Todo lo de Dios es eterno. Lo que Dios nos dio es eterno. No tendrá fin. Viviremos con Él eternamente. Por eso debemos ocuparnos de las cosas eternas. Porque lo terrenal es. Tarde que temprano acabará. Tarde que temprano dejará de ser. Pero solamente el que hace voluntad de Dios permanece para siempre. Y la voluntad de Dios es que conozcan a su Hijo. Y conocer a su Hijo no es tener información. Conocer a su Hijo es tener una relación con Cristo. Amén. No decir yo sé que Jesús murió por mí, sino tener una relación con Él. Esa relación es lo que nos dice entonces que hemos entendido a qué fuimos llamados. El Padre no nos llamó simplemente para llenar el cielo ni vaciar el infierno. Nos llamó para que tengamos una relación con Él. En esa relación Él forma en nosotros un carácter y es el carácter de Cristo. En ese carácter nos da una delegación de representación en la tierra para poder llevar al mundo el mensaje de salvación, el mensaje de vida eterna. Amén. Ahora bien, en la resurrección Jesús cuando se levanta de la tumba aparece a sus discípulos y la primera palabra que les da a todos es la palabra paz. ¿Ustedes se han fijado en eso? ¿No se han fijado en eso? Juan capítulo 20, vamos a leer, si usted puede, me pueden ayudar arriba, Juan 20 del 19 al 23. Juan 20 del 19 al 23. Si no, vaya usted mismo a su Biblia. Juan capítulo 20 del 19 al 23. Y vamos a leer nosotros. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. ¿Cuál fue la primera palabra que Jesús le dio a la iglesia en la resurrección? Paz. ¿Sabe usted que es algo paradójico? Que para lograr la paz hay que entrar en guerra.
Analícelo. Todas las maquinaciones del enemigo contra la iglesia principalmente son contra la paz. Si el enemigo logró quitarte la paz de Dios, logró quitarte el brillo de la resurrección. El diablo usará todos los recursos que él tenga, el Señor los reprenda en el nombre de Jesús, para quitarte la paz de Dios. Usará a quien tenga que usar, no importa jefe, no importa hijo, no importa esposa, no importa esposo, no importa compañero de trabajo, no importa vecino, no importa, va a usar a quien sea con tal de robarte su paz. Porque la paz es la primera señal de que la resurrección ya está en nosotros. Fue la primera palabra de la resurrección a la iglesia. Paz a vosotros. Paz a vosotros. El mundo de hoy vive convulsionado en guerras. Guerras económicas, guerras políticas, guerras ideológicas, guerras cibernéticas, guerras de ideales, guerras de pensamiento. Pero hay una guerra espiritual también. Hay una guerra espiritual que no se puede quitar del medio. Hay una verdad espiritual que persigue que el hombre no tenga paz. Hay una guerra que persigue que el hombre no se sienta en paz. Y esa es la verdad de los tiempos. Vivimos en guerra y hay una guerra que tenemos que saber pelear. ¿Por qué? Porque nuestro capitán ya venció. Nuestro general ya venció. Nosotros tenemos una sola obra que hacer, es resistir al enemigo, firmes en la fe, y la paz de Dios guardará nuestros corazones siempre, en el nombre de Jesús. Que te falte todo menos su paz. Porque si te falta la paz, vas a actuar alocadamente. Y hay personas que se prestan, y hay personas que no disciernen que la maquinación más fiera del diablo es robarte la paz. Porque una gente que perdió la paz pierde el sueño, pierde la concentración, pierde el enfoque, pierde la dirección. Una gente que no tenga paz, no le queda una ropa bonita. Una gente que no tenga paz, no le queda una comida buena. Una gente que no tenga paz, aunque tenga comodidad, que no es lo mismo. Paz y comodidad no es lo mismo. Usted puede tener comodidad y no tener paz. Y puede ser que usted duerma encima de un hormiguero y tenga paz. ¿Alguien puede entender lo que estoy diciendo? O sea que son cosas diferentes. Usted puede tener una cama abajo que sea una nube y no dormir bien. Puede tener un manjar, un banquete y no tener ningún deseo o apetencia. Pero sin embargo puede ser todo lo contrario. Puede ser que duerma en un avispero y duerma tranquilo. ¿Por qué? Porque la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Guarda tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Por eso la paz de Dios es una señal del señorío de Cristo. Que en medio de la tormenta tú tengas paz, significa que Jesucristo es tu Señor. No que tú eres indiferente, porque eso es otra cosa. Que tú eres una persona pasiva, eso es otra cosa. Sino que hay un elemento sobrenatural que cubre tu mente y tu corazón, que no es razón, es convicción. No es razón, es convicción. No es un concepto aprendido de una ideología espiritual rara que dice que tú puedes hacer ejercicios de respiración para tener paz y buscar paz interior. La paz interior ya está dentro de ti, se llama Jesús. Entonces, cuando Él está activo, cuando Él está en control, no hay manera de que el enemigo robe tu paz. Podrás sacudir tu barca, pero no quitarte la paz. Porque si te quitó la paz, amado, vas a actuar como un carnal cualquiera. Y un carnal significa una gente que no anda según el designio del Espíritu Santo. ¿Aló? Esta mañana quisiera enfocarle por qué esta palabra viene a nosotros. Porque hay muchos creyentes que no tienen paz. Hay muchos creyentes que la paz se le ha ido. Y vienen a la iglesia a buscar paz. Es al revés. Usted debiera a la iglesia a traer la paz que ya usted tiene. Y sumar nuestra paz significaría que la paz suya y la paz mía, por la paz de Dios, atmósfera de paz para todos entonces. Eso debiera ser. Amén. Dale aplauso al Señor.
Pero hay mucha gente que sale a buscar paz porque no tiene paz. La ha perdido. En el camino se le perdió la paz. ¿Qué ha pasado? Han venido las maquinaciones, han venido las ofertas, han venido los dardos del enemigo para sacudir tu barca. Por eso es necesario que el fundamento esté firme y sepamos nosotros en quién hemos creído. Jesús es el príncipe de paz. Si Jesús es nuestro Señor, la paz de Dios está en nosotros. Venga conmigo en la Biblia. Juan 14, 27. Es un término sencillito, pero no tan fácil, porque hay mucha gente que no tiene paz. Juan 14, 27. Si usted tiene una Biblia, se apagaron los monitores de aquí al frente, no sé si fue allá o algún fallo. Juan 14, 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Jesús dice, la paz os dejo. Después dice, mi paz os doy. ¿Aló? Leamos bien. La paz os dejo, pero después dice, mi paz os doy. Y dice, yo no os la doy como el mundo la da. En otras palabras, el mundo puede dar una supuesta paz que no es conforme al interior, sino conforme a tu exterior. Si tú no tienes deuda, si tienes la casa ordenada, si tú no tienes algún inconveniente que resolver, si tú no tienes ningún dolor, si tú no tienes ningún problema matrimonial, tú estás en una paz transitoria, porque la única paz que permanece es la paz de Dios. Es la única que permanece. La paz del mundo es transitoria. Hoy es, mañana no es. Hay quienes se acostaron ricos anoche y hoy amanecieron pobres. Hay quienes se acostaron y no despertaron. Hay quienes hoy le están dando un veredicto de una enfermedad. Hay quienes hoy no durmieron cómodo con su pareja anoche. Entonces, no es la paz del mundo la que Dios nos da, es la paz que viene de Él. La paz que no es conforme a circunstancias, la paz que no es conforme a mi cuenta, la paz que no es conforme a mi condición externa, es la paz que es conforme a mi relación con Él. ¿Aló? Por eso es tan importante entender que la resurrección de Cristo se hace evidente en nosotros también cuando la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Cuando se perdió la paz, hermano, se perdió la faja, como decimos. Si se perdió la paz, se perdió la faja, porque vamos a actuar alocadamente. Y lamentablemente vemos eso, y no tenemos que irnos muy lejos. Vemos cómo el mundo va de mal en peor, engañando y siendo engañados. Las sociedades van destruyéndose a sí mismas. Una vez un presidente, no voy a decir el nombre, dijo que tenía temor porque hay una especie que va en extinción y no es la especie de este animal acuático que nosotros tenemos aquí, que la vaca marina, ¿cómo se llama? El manatí. No, es la especie humana que va en extinción. Nos estamos destruyendo, nos estamos lacerando día tras día. Usted no se cansa de ver cosas raras ya. Uno hasta se está acostumbrando ya. ¿Cuánto mataron hoy? ¿Cuánto fue el saldo de hoy? ¿Dónde fue el tiroteo de hoy? Ya uno se está acostumbrando a eso y nos estamos volviendo inmune a ese tipo de noticias. Y ya como que no nos afecta, que mataron 5, que mataron 3, que mataron 10, que mataron 50. Uno como que se está volviendo inmune a eso. Eso es el mundo. La iglesia no va a entrar en ese tema, porque la iglesia tiene una diferencia que la separa del mundo, y es Cristo Jesús. Y si Cristo es el Señor de la iglesia será guardada en paz en medio de la tormenta. La iglesia no tendrá por qué andar como el mundo anda. Usted y yo no tenemos necesidad de andar como andan los demás, porque no tenemos la misma dirección, no tenemos el mismo enfoque, enfocamos diferente. Ya nuestra vida no está escondida en los temores del mundo, nuestra vida está escondida en Dios. Y como está escondida en Dios, entonces no tenemos por qué andar como los demás. Amén. Aunque veamos las nubes grises, detrás de esas nubes grises el sol de justicia está imponente.
Aunque por el momento las cosas se vean difíciles, sabemos que Dios está en control y que Él de alguna manera manifestará su gloria. El mundo da cierta paz. Los hombres le llaman estabilidad económica, estabilidad social. Los hombres le llaman no tener problemas. Así le llama el mundo paz. La iglesia no es así. La iglesia puede tener dificultades económicas. La iglesia puede tener dificultades de salud. La iglesia puede tener dificultades aún en el cuerpo, aún con un hijo, aún quizás con un vecino. Pero la paz de Dios está sobre ti. Porque Jesús te la dio. Y si te la dio, para algo te la dio. Amados, no es lo mismo ni es igual una gente que anda en paz a una gente que anda literalmente angustiada y desesperada. No es lo mismo. El hombre sin paz, amado, lamentablemente pierde el brillo de la resurrección. La resurrección de Cristo se hace visible cuando la paz de Dios reina en nuestros corazones. Cuando somos instrumentos de paz también. No somos personas que estamos sembrando cizaña entre los hermanos, ni estamos llevando disputas, ni andamos en rosca izquierda. ¿Cuánto entiende lo que es rosca izquierda? Una gente que anda todo el tiempo llevándole la contraria a los demás. Una gente que anda todo el tiempo buscando un conflicto con los demás. Es porque hay un problema en ese corazón, hay un problema y se está evidenciando. No hay paz. Y si no tiene paz, el que no tiene paz no la puede dar. Amén. Por eso Jesús, cuando envió a sus discípulos, dijo: cuando ustedes vayan a una casa, digan paz a vosotros, porque ustedes llevan paz. ¿Conoce usted personas que generan como turbación en el ambiente? ¿Conoce usted gente como que cuando hablan crean un estado como de angustia, como un estado como de zozobra, de conflicto? Apenas abren la boca, ya hay una situación. No mire a nadie, por favor, porque yo sé que aquí eso no pasa. Pero también conoce usted personas que tienen la virtud y la gracia de Dios para que cuando hablan, infundir paz. ¿Conoce usted gente así? Cuídelos, porque son pocos. Hay una tendencia hoy día al avinagramiento, andar avinagrado. ¿Cuántos saben lo que es andar avinagrado? Pruebe un poquito de vinagre para que usted vea cómo te pone la boca así. ¿Por qué? Porque no hay en el corazón el depósito para poderlo dar. Amén. La resurrección de Jesús se hace evidente en nosotros cuando andamos en paz con Dios, cuando tenemos la paz de Dios y cuando podemos manifestar paz entre los hermanos también. En la Biblia hay 4 tipos de paz. Paz de Dios, paz con Dios, paz entre los hermanos y la paz del mundo. De esas 4 hay una que no tiene para nosotros ninguna aplicación, que es la paz del mundo. Porque la paz del mundo es una paz aparente. Cuando los hombres hablen de paz en la tierra, Jesús dijo, entonces vendrá hambre y destrucción. ¿Para qué son las guerras? ¿Para qué el mundo hace guerra? El mundo hace guerra procurando paz. Qué cosa más extraña, ¿verdad? ¿Para qué son las guerras? Es procurando ¿qué? Paz. Muerte, procurando paz. Destrucción, procurando paz. Dios no opera así. La paz de Dios ya fue hecha con nosotros mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por ese sacrificio tenemos paz con Dios, con quien tenemos nosotros un tipo de guerra por causa de nuestro pecado. Romanos capítulo 5, versículo 1. Abra su Biblia, por favor. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo hago la paz con Dios? Por medio de Jesús. No puede haber paz con Dios si no es por medio de Jesús. Amén. Ahora, ¿qué rompe la paz con Dios? El pecado. ¿Qué rompe la paz con Dios? Las maquinaciones del enemigo.
el enemigo buscará todos los mecanismos para que usted no tenga paz. Te voy a dejar ir a la iglesia, pero no tendrás paz. Te voy a dejar que lea la Biblia, pero no tendrás paz. Entonces vas a vivir en una angustia interna porque no tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, esa paz se logra mediante el sacrificio de Jesús en la cruz y se logra mediante la obediencia también a Él. Cuando los cristianos actuamos en desobediencia, no es que la paz se ha ido, pero se empaña en nosotros esa paz. Y a veces parecemos como que no fuéramos lo que Dios dice que somos, la sal de la tierra y la luz del mundo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el dador de paz. El señorío de Cristo revela que hay paz en nosotros. Si Jesús es tu Señor, la paz tiene que estar sobre ti. Si Jesús es tu Señor, la paz tiene que reinar sobre ti. Aunque vengan problemas, aunque vengan dificultades, aunque vengan oposiciones, aunque vengan persecuciones, la paz de Dios guardará tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y si Él me dio su paz, me la dio. Ya es mía, ya la tengo, ya ahora la disfruto. Amén. Y como la tengo, la debo manifestar a los demás. La Biblia dice, hermosos son los pies, Romanos capítulo 10, de los que anuncian la paz. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y la Biblia dice aún más que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que aman la paz también. En otras palabras, hacer la obra de Dios mediante actitudes incorrectas, hacer la obra de Dios mediante métodos incorrectos, no genera paz ni en el oyente ni en el que la hace también. Porque la obra de Dios no se hace por fuerza, la obra de Dios se hace por el Espíritu. Y un fruto del Espíritu es la paz. Y es un pilar del reino también. Romanos 14, 17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos obra de Dios, tenemos que buscar estar alineados a la paz de Dios. No haga obra de Dios por fuerza. No haga obra de Dios por contienda. No haga obra de Dios para que lo vean. No haga obra de Dios para que lo tomen en cuenta. Haga obra de Dios para agradar a Dios. Y si lo hace para agradar a Dios, usted estará en paz. Amén, mis amados. Si usted viene conmigo al libro de Filipenses capítulo 4, versículos del 4 al 6, va a encontrar otro texto que nos habla de esto. Filipenses 4, del 4 al 6, dice: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Nosotros estamos afanados por muchas cosas. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. El 7, le damos el 7. Entonces, y la paz de Dios, que sobrepasa, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, la paz de Dios te guardará mediante lo sobrenatural del Espíritu en medio de las tormentas, en medio de las dificultades, en medio de las persecuciones, en medio de las aflicciones, en medio de los dedos acusadores, en medio de las necesidades. La paz de Dios te guardará. Y es la paz que el mundo no puede entender, ni la puede recibir porque no conoce a Jesús. Hay personas que conocen cristianos, que ven a hombres y mujeres de Dios diciendo: si yo tuviera los problemas que tú tienes, yo me estuviera volviendo loco, o me estuviera volviendo loca. Sin embargo, esa persona ni se está volviendo loco ni loca, porque la paz de Dios lo guarda.
Y la paz de Dios te hace mantenerte firme y confiado, sabiendo que en todo lugar y en todo momento, aunque las cosas estén difíciles, el Dios que prometió estar contigo cumplirá su promesa. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. En el día de prueba, en la noche oscura, Jesucristo nunca te desamparará. Por eso su paz es tan importante, para que el mundo pueda vernos a nosotros como instrumentos de justicia. ¿Cómo creerá el mundo en el Dios que nosotros predicamos si nos ve desesperados? ¿Cómo creerá el mundo que tenemos un Dios que hace que caminemos sobre las olas y con los vientos, que caminemos sobre las aguas turbulentas, si nos ve a nosotros cayéndonos, decayéndonos, desanimándonos, turbándonos, afanándonos, afligiéndonos y a veces quejándonos tanto? ¿Cómo creerá el mundo que nosotros tenemos un Dios que nos puede sostener en medio de la tormenta? No va a creer. Al contrario, te dirán, como dice el Salmo, ¿dónde está tu Dios? El que tiene convicción dice, mi Dios está en control en medio de la prueba. Aunque yo no lo vea, yo creo que Él está en control. No depende de mis circunstancias, depende de que Él es el Dios fiel. Aunque esté pasando por el proceso, Dios es fiel. Los cristianos perseguimos mucho los sucesos. Los maduros procuran mucho el proceso. El proceso que Dios está permitiendo no es en vano. A la larga Dios se va a glorificar. La paz de Dios es lo que nos distingue del mundo, mis amados. La paz de Dios incluso nos distingue de otros cristianos también. Cuando digo de otros cristianos, no es que hayan tipos de cristianos. Lo que pasa es que hay niveles de madurez. El inmaduro en Dios, cualquier cosa le quita el sueño. El inmaduro en Dios, cualquier cosa le roba la paz. El inmaduro en Dios vive en el pasado. El inmaduro en Dios vive pensando en lo que no logró. Vive pensando en lo que nunca pudo, en lo que pasó ayer. El maduro en Dios dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso que pasó era necesario que pasara para que yo aprendiera. Ahora yo aprendí y nada de eso me va a quitar la paz. El pasado es sombra que pasó. Ahora yo vivo un presente de gloria y un futuro de victoria. Nada me separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada me apagará, nada me quitará su gozo, porque yo sé que mi Redentor vive. Y porque Él vive dentro de mí, Él es el príncipe de paz. Él me dio su paz. Dígale a alguien, paz de Dios sobre ti. Dígale, paz de Dios sobre ti. Amado, que nada, ni nadie, ni circunstancia, no tienes trabajo, Dios te está enseñando a vivir por fe. Estás enfermo, Dios te va a hacer ver su sanador, que Él es tu sanador. Estás ahora mismo en un proceso de dificultad, quizás en un desierto, Dios te va a hacer ver su fidelidad. Dios permite cosas que no entendemos en el momento, pero a la postre, cuando entendemos, eran necesarias que pasaran para poder ver su gloria manifiesta. Era necesario que pasara para poder ver su gloria manifiesta. Jesús resucitó y vive y reina por los siglos de los siglos. Ahora vive en el corazón de su pueblo. Ahora vive en la iglesia por medio del Espíritu Santo. Y lo que más Dios espera es que la iglesia en este tiempo dé el grado para el cual Él la necesita. Dios necesita a su iglesia enfocada. Una gente que no tiene paz no se enfoca. La iglesia tiene que estar enfocada. ¿En qué? En los fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos? Palabra, oración, congregación, servicio. Estamos en un trabajo secular. Sí, trabajamos, estudiamos, pero estamos mirando lo eterno. Estamos mirando nuestra patria celestial. Estamos mirando que un mundo se está descalabrando alrededor nuestro y necesita que nosotros le ayudemos también. ¿En qué sentido? Porque Dios nos puso en el mundo para preservar. Dios nos puso en el mundo como sal de la tierra y nos puso en el mundo como embajadores en Cristo. Si yo puedo y tengo la oportunidad de hablarle a alguien de Dios y de hablarle de su bondad, ¿por qué no hacerlo? Cuando el mundo está de capa caída, la iglesia tiene que estar sobreviviendo y sobrevolando cada día más alto, porque cada día está más cerca nuestra redención. Que nada te opaque, que nada te quite tu paz. Aunque se levante lo que se levante, aunque digan lo que digan, aunque se critiquen lo que te critiquen, la paz de Dios está sobre ti y nadie podrá robarla. No dejes que nadie interrumpa esa verdad. No la negocies con nadie. No la negocies con nada.
Porque el enemigo sí le interesa que la pierdas. Si la pierdes vas a actuar como un loquito viejo o como una loquita vieja. Si la pierdes podrás tener en cierto modo pasos y conductas que muchas personas cuestionarían tu evangelio. ¿Tú no eres cristiano? Sí. ¿Y por qué tú actúas así? ¿Dónde está tu Dios? Retan nuestra fe. Nos avergüenza el mundo cuando nos pregunta eso. Dice, ¿tú no eres cristiano? Sí. ¿Y por qué tú estás así desesperado? ¿Tú no crees que Dios es suficiente para ayudarte en esa carga? Porque nunca nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea meramente humana. Y Dios, conjuntamente con la prueba, nos dará la salida. Por lo tanto, nosotros no podemos desesperar como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 18. Santiago 3, 18. La Biblia habla de que el fruto de justicia se siembra en paz. Santiago capítulo 3, versículo 18. Dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. En otras palabras, nosotros podemos hacer obras para Dios, pero nunca por contienda, hermano. Si hacemos algo para Dios con un espíritu de contienda, estamos completamente desviados del espíritu correcto. Nuestra motivación no debe ser contender, nuestra motivación debe ser agradar a Dios. Nuestra motivación no debe ser procurar ser visto ni aún ser aplaudido. Nuestra única motivación tiene que ser agradar a Dios. No hagamos nada para que nos vean y nos tomen en cuenta los hombres o nos midan. No, hagámoslo para que Dios sea glorificado. El fruto de justicia se siembra en paz. Amado, si una gente te rechaza a ti, no te rechaza a ti, rechaza al que te envió. Si una gente te da la espalda a ti, no te la está dando a ti, te la está dando a que te envió. El que me rechaza a mí no se pierde nada. Yo soy un ser humano igual que cualquiera, lleno de defectos. Pero el que rechaza que me envió, se lo pierde todo. Entonces, no es a mí. Recordemos a Samuel, cuando Samuel lloraba por Saúl. Saúl fue rechazado por Dios por su desobediencia y por su obstinación, y Dios lo quitó, lo cortó del reino. Y Samuel lloraba por Saúl, porque Samuel como profeta quería defender lo de Dios y quería defender lo que le competía como profeta. Y Dios le dijo a Samuel, no llores más a Saúl porque yo lo rechazo. No llores más a Saúl porque no es a ti que él te rechaza, es a mí que me rechaza. En otras palabras, lo que hacemos para Dios, hagámoslo en paz, hermanos. Nunca por contienda. Usted va a orar por alguien, usted va a predicar, usted va a servir, hagámoslo en paz. Amén, mis amados. Que sea la paz una señal que marque la diferencia entre nosotros. Gente de paz. Gente de paz. Porque el cristiano es hijo de paz. Y donde entra un cristiano, lo que debe decir es, el saludo de un cristiano debe ser, ¿cuál es? Eso fue lo que dijo el Señor. Cuando ustedes entren en algún lugar donde vayan, digan shalom, digan paz. Porque ustedes son instrumentos de paz. Ustedes llevan mi paz, porque yo se las di a ustedes. Ahora, qué triste es que entre un hermano, que entre una hermana y que se nube el ambiente. Se contaminó el ambiente desde que el hermano entró. ¿Por qué? Porque el hermano entró con rencilla, el hermano entró con cizaña, el hermano entró con una actitud, el hermano entró con un comportamiento contrario. Eso sí nos debe dejar a nosotros serias preocupaciones. Amados, que Dios nos libre. Dígale a alguien que Dios nos libre. Por último, en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 14, hay un texto muy sencillo que el apóstol escribe en Hebreos capítulo 12, verso 14, que se usa mucho en la tradición religiosa, sobre todo en la tradición religiosa cristiana. Dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ese texto es muy famoso, se usa mucho, pero se usa mucho en la segunda parte. La primera parte no se usa. Pero sin la primera parte, la segunda no funciona. Porque sin paz, usted no tendrá santidad.
Si usted está enemistado con su hermano, si usted está enemistado con su hermana, óigame mi hermano, perdónenme. Oigan esto los intercesores, oigan esto los que ayunan. Amado, si usted está enemistado, enojado con algún hermano, usted no va a poder subir su oración después del techo. Su oración no se va a elevar. Su oración no va a salir del techo. ¿Por qué? Porque la Biblia manda que antes que tú presentes tu ofrenda, tú vayas y te reconcilies con tu hermano. Para que eso pase, hay que estar también en el señorío de Cristo, muerto al mundo, muerto a los egos, muerto para con toda la complacencia carnal. Porque cada uno de nosotros tendrá su razón para decir, no, porque fue él que me falló, fue él que me ofendió, fue ella que me ofendió. Déjame decirte algo, la madurez de un cristiano se mide de esta manera. Cuando dos personas tengan un conflicto, el más maduro tiene que acercarse. El inmaduro nunca se va a acercar, porque su soberbia no lo deja. El maduro se acerca y le dice, hermano, vamos a buscar un mecanismo de resolver este problema. Vamos a estar en paz. Yo quiero que mi ofrenda suba al cielo. ¿Usted quiere que su ofrenda suba al cielo? ¿Usted quiere que su oración sea oída en el cielo? Haga la paz con su hermano. Bueno, pastor, mi ofrenda se va a quedar aquí en la tierra. Ok, yo no es verdad que le voy a pedir perdón a ese hijo de Sumai. Amado, si tú no lo haces, tú te lo pierdes. Amado, el que se humilla será exaltado. El que se exalta será humillado. Pedir perdón parece como que duele, pero al contrario, pedir perdón lo que hace es que sana. El pedir perdón sana. Así que si usted es de lo que ha herido a alguien y siente que ese alguien está enojado con usted, acérquese y dígale, hermano, perdóname. Tú sabes que mis debilidades son muchas y yo no puedo ocultarlas. Son tantas que no sé por cuál te fallé, pero perdóname, por favor. Yo no quisiera arrodillarme y ofrecerle un sacrificio de tonto a Dios, arrodillado en el altar y queriendo levantar las manos en el templo, sabiendo que Dios en el cielo dice, mijo, hasta que tú no resuelvas tu problema con tu hermano, entre tú y yo va a haber una situacioncita. Había una ocasión un hombre que era muy malo con su esposa, muy malo, muy perverso, muy cruel, la maltrataba, con palabras, con actitudes, la maltrataba. Pero era un religioso terrible. Y él siempre se arrodillaba y siempre se persignaba. ¿Cuántos saben lo que es persignarse? Persignarse. Y cuando él se persignaba, él se arrodillaba y se persignaba, la mujer lo miraba y le decía, mira, el diablo persignándose. Amados, qué triste sería para nosotros oír esta palabra y hacer caso omiso. Porque nuestros egos son tan fuertes que no nos dejan acercarnos al hermano. Eso significa que estamos en carne todavía, que no hay resurrección. Que la vida de la resurrección no nos ha aprovechado a nosotros. Porque si nos ha aprovechado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y por cuanto Cristo vive en mí, yo puedo acercarme a mi hermano y decirle, perdóname hermano, te fallé, te ofendí, perdóname, mi debilidad me traicionó y te dije una palabra incorrecta. Perdóname porque te traté indecorosamente. Desde ahora en adelante pido a Dios que me ayude a no volverlo a hacer. Pero por favor, perdóname. Pastor, y si no me quiere perdonar, problema de él entonces. Ya yo pedí perdón y ya yo me arrepentí y lo hice de corazón. No lo hice de una manera incorrecta. Acuérdese que el fruto de justicia se siembra en paz. Si yo le voy a pedir perdón al pastor Luis, yo le voy a decir, mira Luis, yo te voy a pedir perdón, pero si tú quieres perdonarme, porque esos son problemas tuyos. No, espérate. No, eso no es así. El fruto de justicia se siembra en paz para los que aman la paz. Siervo, hermano, yo admito que te fallé, perdóname. Yo no puedo ir allí de una manera grosera a pedir perdón, porque entonces lo que estoy haciendo es estrujando otra vez el error. ¿Sabe cuándo tú te das cuenta de que se está logrando vida, señorío de Cristo? Cuando usted se atreve a hacer eso. Cuando usted dice, no, yo tengo que pedirle perdón a mi esposa y decirle, mi amor, perdóname, de verdad que yo te he maltratado. O la esposa al esposo. Porque ¿cuántas esposas no estrujan a sus esposos? Y lo hacen de muchas maneras. Nada más no se crean que son los hombres los que son ogros. Hay mujeres que nada más les falta tener, no voy a decir qué.
Entonces, da lo mismo, pero también con los hijos, pero también con el vecino, pero también con el empleado, pero también con el compañero de trabajo, pero también con el hermano en la iglesia, que muchas veces adoramos en el mismo templo y andamos buscando la manera de no encontrarnos con el hermano en el pasillo, porque yo no quiero ver a ese hermano de frente. Claro, eso no pasa aquí, yo sé que eso pasa en cualquier otra iglesia, pero aquí eso no pasa. Entonces, tristemente, nosotros tenemos que entender que la paz con todos, y si mi Biblia dice y tu Biblia dice que es con todos, es con todos. O sea, yo no voy a hacer la paz con la gente que me caen bien, voy a hacer la paz con todos. Ahora, como digo una, digo lo otro. La Biblia dice en Romanos, en lo que dependa de ti, está en paz. Hay cosas que tú no las vas a lograr. Hay gente que tú te le puedes tirar por el suelo, te le puedes poner de alfombra, te le puedes poner de servilleta, te le puedes poner hasta de papel higiénico. Y no te van a dar su perdón ni te van a considerar. Pero eso no es problema tuyo ya. Ya tú soltaste eso en las manos del Señor. Que no seas tú el problema. Si es el otro, bueno, ya eso son cuenta de él. Pero yo hice mi parte. Amén, mis amados. La resurrección de Cristo nos ofrece a nosotros vivir en paz. Y yo quiero esa vida. Yo no sé si usted la quiere. No sé si usted quiere ser un cristiano que viva siempre en una guerra con todo el mundo. Yo no sé si usted quiere ser un cristiano que aún la sombra suya no quiera andar con usted. Cuando usted salga, la sombra suya diga, vete tú solo, yo no quiero andar contigo. O usted aspira a ser un cristiano que usted diga, yo sé en quién yo he creído y yo sé que Él me dio su paz. Y no solamente me la dio, me ha hecho un instrumento de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que encuentran una situación en conflicto y ayudan a que se resuelva el conflicto, no le echan leña al fuego. Amén, mis amados. Entonces, señorío de Cristo significa que la paz de Dios está en control de mí. Señorío de Cristo significa que ya las maquinaciones del enemigo que vengan en contra, yo las discierno, porque lo que quieren es quitarme lo que ya Cristo me entregó. Y no me lo podrán quitar, pero podrán desenfocarme. Y si me desenfoco, perdería el rumbo y sería un cristiano entonces alocado. Diga conmigo que Dios me ayude. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana, Dios mío, nosotros rogamos por el Espíritu Santo, Señor, que nos des entendimiento de lo que significa la vida de la resurrección. El señorío de Cristo no es simplemente decir Jesús es el Señor, sino que Jesús controle nuestras vidas. Señor, esta palabra parece muy fácil, pero no es tan fácil. Cuando hay un ego que nos dice no, cuando hay una soberbia que nos dice no, cuando hay, Dios mío, actitudes que nos dicen que no. Pero Señor, tú venciste por nosotros y nos diste la victoria. Tú te levantaste con poder y por esa victoria que tú tuviste, nos hiciste más que vencedores. Podemos vencer el odio, el resentimiento, la amargura. Podemos vencer la falta de perdón. Podemos vencer las enemistades y los pleitos. Podemos vencer los celos, la ira, la contienda. Podemos vencer, Señor Dios mío, las disensiones. Y podemos, Dios mío, tener paz. Ahora en el nombre de Jesús, Dios mío, por amor de tu palabra, Padre, nos abrazamos a la vida de la resurrección. Nos abrazamos al Cristo resucitado. Nos abrazamos a la vida nueva, Señor, y recibimos, Padre, una doble impartición de tu paz. Si algún hermano o hermana en esta mañana está, Dios mío, ofuscado, turbado, triste, abatido, decaído, oprimido, reciba tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Si alguna hermana está atravesando por una situación difícil, incómoda, Dios mío, tú le des la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que cuando salga de este lugar pueda ver las cosas según tú la ves. Tú la ves como una oportunidad para glorificarte. Dios, en el nombre de Jesús, abro mi boca para bendecir a mis hermanos que están en radio y televisión, y ruego por ellos, Dios mío, para que nada, Dios mío, les distraiga de tu paz. Señor, mi Cristo, que nosotros podamos ser edificados en la paz de Dios.
Señor, los que amamos, los que sembramos el fruto de justicia, lo hagamos en paz. No en contienda, no en ira, no en divisiones, no en rencillas. Dios mío, en el nombre de Jesús, danos la madurez, Dios mío, para respetar a los hermanos que no adoran como nosotros, que no predican como nosotros, que no sirven como nosotros, que no visten como nosotros. Señor, danos la madurez para sobrellevarlos, para amarlos, para protegerlos, para cuidarlos. Señor, en el nombre de Jesús. Oro, Padre, que tu soberanía cubra nuestros corazones en esta mañana y nos guardes de todo mal, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor. Y siempre debemos a Dios gracias. Abajo, arriba, gracias. Si usted ha venido a esta casa esta mañana y usted posiblemente nos ve también por televisión o nos oye por radio, escuche, en Dios no existe la casualidad, en Dios existe el propósito. Y una de las verdades más elementales del mundo hoy día es que necesitamos la paz de Dios. Imagínese usted, si la iglesia necesita vivir paz de Dios, ¿qué será el mundo? Amado, si la iglesia necesita la paz de Dios, ¿qué será el mundo? Mucho más todavía. Pero nosotros somos portadores de paz para un mundo que necesita oír las buenas nuevas de paz. Si usted está aquí, si usted me escucha, si usted ha venido a la casa de Dios, si usted nunca le ha dicho a Jesucristo, ven a mi corazón, yo quiero hacer la paz contigo en esta mañana. Yo quiero ofrecerle a usted que donde quiera que usted esté, haga conmigo esta oración y le pida a Dios perdón. Y le diga al Señor Jesús, ven a mi corazón en este día. Cambia mi mente, cambia mi corazón. Dame tu paz, Señor, en el nombre de Jesús. Así que le ofrezco, donde quiera que usted me esté escuchando, que incline su rostro y que ore conmigo esta oración sencillita. Diga conmigo con toda confianza, ahí donde esté: Señor, en este momento reconozco que mis pecados me han apartado de ti. Ahora mismo te pido perdón. Señor, perdóname. Borra mis rebeliones. Lávame con tu sangre. Hazme, Señor, una nueva criatura. Ahora mismo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón y te abro lo que soy, espíritu, alma y cuerpo, para que tú seas mi Señor, mi Salvador. Perdóname, Señor. Borra mis rebeliones. Y desde ahora en adelante, dame tu paz. La paz con Dios y la paz de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Centro Cristiano El Buen Samaritano. Síguenos por radio, televisión y a través de las redes sociales. Palabra Viva. Este programa es producido y difundido gracias a la ayuda y ofrenda de hermanos y relacionados al Centro Cristiano El Buen Samaritano. Hasta la próxima entrega con más de Palabra Viva.